Semanas antes a la pasión de Jesús vamos a meditar en lo que significó. Para Jesús caminar ese camino. By Raquel Martínez. El camino de la cruz, tercera parte. Es un camino de humildad. Tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo se humilló a sí mismo. Phil. 2. 7. Jesús camino hacia la cruz decidido, a pesar de sus sentimientos. Dios lo había fortalecido en él. Getsemaní, y lo vemos levantarse y enfrentarse a la turba que lo vienen a arrestar, con toda calma. En control de la situación, mientras que unas horas antes estaba agonizando y suplicándole al Padre por alguna otra salida. Indudablemente Dios lo preparó para que pudiera resistir tan duro sacrificio. Su muerte fue un acto de pura gracia. F. 2. 8-9. Un don inmerecido de su amor. A. Se humilló desde su nacimiento en un pesebre. La falta de ropa apropiada, y el calor del hogar. B. Por 30 años vivió en un hogar humilde, sometiéndose a sus padres en humildad. Comiendo lo que ellos comían y vistiéndose de lo que ellos le daban. C. El punto máximo de su humillación fue su muerte en la cruz. 1. Pasó la vergüenza de ser arrestado como un criminal. 2. Traicionado por uno de sus discípulos. 3. Abandonado por el resto de sus discípulos. 4. Acusado falsamente, por los principales de los judíos. 5. Sentenciado injustamente por los romanos. 6. Ridiculizado por los soldados. 7. Azotado como un criminal siendo inocente. 8. Llevando su cruz por el camino público, siendo visto de todos en su debilidad, cayendo bajo el peso de la cruz, siendo azotado por los soldados en su camino al Calvario. Siendo despojado de su ropa y clavado en la cruz, y por último siendo alzada la cruz a la vista de todos hasta que muriera. Conclusión. Jesús se humilló a sí mismo y Él nos llama a hacer lo mismo. Él le dijo a sus discípulos: Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Mat. 11. 29. Se toma humildad admitir nuestros pecados, arrepentirnos y confesarlos. El Espíritu Santo quiere obrar en nosotros para que seamos más humildes en reconocer nuestras faltas y reconocerlo públicamente ante nuestro Salvador. Se requiere humildad para aceptar las situaciones difíciles de la vida en que, en vez de recibir el reconocimiento que merecemos, se nos desprecia o se nos trata injustamente. Pero de la misma manera, hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Free Mar 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Que Dios exaltó a Jesús a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, también nosotros seremos exaltados en su tiempo, si ahora nos humillamos, porque es promesa de Jesús mismo. El que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Free Mar 15-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. El camino de la cruz es el cumplimiento de las profecías. Summary. Durante las semanas antes a la pasión de Jesús vamos a meditar en lo que significó para Jesús caminar ese camino. By Raquel Martínez. El camino de la cruz. Cuarta parte. Es el cumplimiento de lo que se había profetizado. Luke 24. 44. Introducción. Jesús nació, vivió y murió, en cumplimiento de las profecías. Así, que con un corazón lleno de amor por nosotros y por su Padre, Jesús se dispuso para ir a Jerusalén. Luke 9. 51. Estaba determinado a cumplir la voluntad de su Padre, sabiendo la clase de sacrificio que debía hacer. Cuando llegó a Jerusalén, la ciudad estaba llena de gente que había venido para la celebración de la Pascua. Ex. 12. 1-28. Pocos días antes, Jesús había resucitado a Lázaro y la noticia había corrido. Juan 12. 17-18. Al verle entrar en la ciudad, montado en un asno, tal como las Escrituras describían la entrada del Mesías prometido, conmovió a las multitudes a aclamarle como rey. La palabra Hosana significa sálvanos. Ahora, por eso los sacerdotes y escribas se asustaron previendo un problema con las autoridades romanas, y le sugieren que mande a callar a sus discípulos. Jesús entra en el templo y se indigna viendo la falta de respeto de los vendedores llenando el atrio del templo con sus negocios y los echa fuera, pero enseguida comienza a ministrar sanidad a los necesitados, dándonos el ejemplo de que es lo que Él desea que se haga en su templo. De ahí pasan a la preparación de la Pascua. Era la última vez que Jesús comería con sus discípulos y era la última Pascua que celebraría con ellos. En esa Pascua Jesús introduce la Santa Cena. Luke 22. 7-20. La fiesta de la Pascua era la celebración más grande de los judíos. Era el día de la independencia. Conmemoraban la salida de Egipto. Esta fiesta fue ordenada por Dios mismo, la noche antes a que ellos
Iban a salir, como el 4 de julio para los americanos. Éxodo 12, 1 a 20. Y, cuánto he deseado comer esta Pascua antes que padezca. Jesús deseaba poder explicarles el significado. Era la última vez que tomaría la Pascua con ellos. 16. Desde niño, Jesús había celebrado la Pascua con su familia, sabiendo su verdadero significado, pero, sin decirlo, por 3 años lo había hecho con sus discípulos de la misma manera, pero hoy era el día de declararles el significado tan grande de esta celebración. 2. Un cordero sin defecto. Cristo el Cordero de Dios. Puro y sin mancha. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. Tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero son pecado. Hebreos 4. 15. El cual no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 1 Ped. 2. 22. Ni aun Pilato, el gobernador, pudo sentenciarlo, sino que admitió: no hallo delito alguno en este hombre. Lucas 23. 3. Inmolado entre las 2 tardes. Jesús fue crucificado el día de la Pascua a las 9 de la mañana y entregó su vida a las 3 de la tarde. 23. 54. Tomarán la sangre del cordero y la pondrán en los dinteles de las puertas. Esa noche Dios ejecutaría juicio sobre Egipto. En cada hogar habría muerte. Excepto en las casas que estuvieran marcadas por la sangre del cordero. Esa era la señal de salvación. Las personas dentro de esas casas serían protegidas. 22. Cuanto necesitamos estar cubiertos por la sangre, ninguno salga de la casa hasta la mañana. El heridor está entrando en las casas a nuestro alrededor. Hay muerte eterna. Una vez que la sangre del cordero ha sido aplicada a tu vida, tienes la protección de Dios. No te salgas. Hay algunos que se están